Ernesto, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí, compadre. Gracias por invitarme. No, gracias a ti de verdad por la disposición de participar en este segundo Congreso de Ayuno y Dieta Cetogénica. Te conocí, lamentablemente, te conocí después de ese primer congreso. Lamento no haberte tenido para el congreso anterior, pero bueno, fue un descubrimiento de verdad espectacular para mí, porque de verdad que lo que nutre un vídeo tuyo en YouTube, un webinar, un post, un IGTV, de verdad que es brutal. De verdad que te agradezco toda la información que compartes, Ernesto. Y, y Bueno, te, y te quería invitar el día de hoy para hablar un poco del tema del ayuno, pero meternos un poquito más allá, ¿no? El tema lo que es el ayuno prolongado. Pero antes de meternos en materia, Ernesto, a mí me gustaría que seas tú mismo quien se presente, pues ante seguramente parte de esta audiencia que aún no te conoce. ok. Bueno, mi nombre es Ernesto Prieto Gratacós. Yo he sido, digamos, un interesado, un curioso de la ciencia desde muy temprana edad, de los 8, 12 años. Sin embargo, hace solamente 33 años que me dedico profesional y sistemáticamente, rigurosamente a la ciencia. Soy investigador científico independiente, quiere decir autofinanciado, y he gravitado durante todas estas décadas en la transdisciplinariedad, quiere decir, me ha interesado diferentes disciplinas, de la bioquímica hasta la antropología, las matemáticas, la lingüística, en esa compleja interacción hemos encontrado, bueno, cosas muy interesantes, hemos hecho aportes en oncología clínica, en neurociencias, básicamente en clínica directamente biológica, y yo pienso que hay, digamos, para reducirlo, hay una manera de, digamos, de acuñar eso que es el filósofo, ¿no? De la antigüedad, el que ama todas las ciencias, el que ama el conocimiento. No, de verdad que es espectacular la trayectoria que tienes tú, Ernesto, y todos esos años de experiencia que se traducen, pues obviamente, en todo ese conocimiento que hoy en día compartes y que sigue aumentando, porque yo creo que esto nunca para de evolucionar, ¿no? Seguirá por generaciones. Y para irnos metiendo en materia, Ernesto, ya en todo el tema, bueno, antes de entrar directamente en lo que es el ayuno prolongado, yo quería decirte que cada vez nuestro ambiente obviamente es menos congruente, ¿no? Con nuestro diseño genético. Los cambios que experimentamos a día son cada vez más rápidos. Obviamente no tenemos la capacidad de adaptarnos como la tuvimos durante la mayor parte de nuestra evolución. Y que a día de hoy básicamente somos un hardware de cientos de miles y si no millones de años con un software moderno, ¿no? Operando en un entorno totalmente distinto al que estuvimos acostumbrados, ¿no? En ese momento en el que se forjaron todas esas piezas que hoy en día nos conforman. Entonces, antes de meternos en el tema del ayuno, ¿cómo crees que esta incongruencia está afectando a día de hoy nuestra salud? La primera cuestión a ver es una cuestión, David, simplemente antropológica, y salta a la vista se ha, digamos, ha integrado, se ha profundizado en el terreno, en la antropología de terreno, no la antropología de salón, y cuando levantas esa data de terreno las pocas familias que aún viven en Córcega, qué sé yo, en los COM, etcétera, o los pueblos circumpolares que fueron inicio de mi investigación 20 y pico de años atrás, en particular en biología tumoral, lo que te das cuenta es que las adaptaciones a las que te referías ocurrieron en el transcurso de decenas de miles de generaciones. Estamos hablando de la evolución de los últimos 70 millones de años y de hecho, esta es la culminación, esta es la cereza sobre el sundae, ¿no? Sobre el helado, porque quizás no es una buena expresión en este contexto en particular, pero entiende lo que te digo. Porque cientos de millones anteriores, en eras geológicas, en eones, lo que se fue construyendo maquinarias exitosas, filogenéticamente hablando, que dan cuenta de una tremenda batería de adaptaciones específicamente gestionadas para ese entorno. La razón por la que elegimos hace ya 17 años la palabra forja, la forja del genoma humano, para referirnos en aquel momento a una naciente disciplina que era la nutrigenómica, es para dar clara noción de que esto no fue un proceso suave y dulce, es como la forja del hierro. Fuego, golpes y frío. Fuego, golpes y contraste. ¿Okay? Fuego, golpe, contraste. Fuego, golpe, contraste. En el medio pasamos de todo. Piénsese, David, que el acabado final, como si fuera un proceso de construir una maquinaria, su último acabado, la pintura final, ocurrió en el último periodo glacial,
y esto es hace 120.000 años. Quiere decir que las condiciones fundamentales en las que se armó nuestra especie son así dramáticamente diferentes. La adaptación, David, no puede llegar, tiene que ser multigeneracional. No ha habido, nuestro genoma es esencialmente el mismo desde nuestros cercanos ancestros, ni siquiera filogenéticamente, nuestros cercanos ancestros ya Homo sapiens sapiens, en apenas 14.000 años atrás, ¿no? No ha habido esencialmente ningún cambio del genoma. Sin embargo, el fenotipo que se advierte en la sociedad moderna es el resultado de una interacción brutal con una serie de abundancias y de estímulos que antes no existían, para los cuales, y esta es una de las sorpresas, nuestros genes operan adversamente. Los genes que nos garantizaron en parte la existencia, los genes ahorradores, estos genes que teníamos la fortuna de que nos diabetizaban levemente, nos daban al final del verano, cuando podíamos tener acceso a amplias cantidades de grasa, proteínas, qué sé yo, grosellas y lo que fuera que encontráramos, frutos de la tierra, etcétera, tubérculos, lo que fuera que encontráramos, que podíamos comer, por fortuna eso nos producía un poco de insulinoresistencia, un poco de gordura, con la cual subían las probabilidades, es un evento probabilístico, de que sobreviviéramos al próximo invierno lleno de, sin dudas, de hambrunas, cacerías infructuosas, tremendas penurias, inmensa y sostenida labor física. Con eso entonces esto se conoce como antagonismo pleiotrópico. Aquí tenemos entonces una franca divergencia entre lo que es útil en un contexto y lo que es adverso en otro contexto, ¿no? Pero con todo eso en mente, otro problema que atiene es que además el grueso de nuestro armado genético, aquello que logra por presiones selectivas ser esencialmente parte del genoma, aquello que termina estando en nosotros, tiene que ver con la reproducción. Es decir, el imperativo fundamental de los organismos vivientes es una doble fase, que es primero sobrevivir a toda costa y después reproducirse a toda costa, ¿no? En ese orden. Incluso la audiencia recordará que hay muchas especies en cuyo el acto reproductivo es su último acto, ¿no? La mantis religiosa, o los zánganos, o la vida negra, etcétera, los esturiones después del desove mueren. Bueno, parte de lo que pasa es que ahora, es decir, toda la maquinaria que nos hizo sobrevivir como especie está puesta en torno a la reproducción de la especie, o en otras palabras, a la probabilidad, que eso es estadístico, la probabilidad matemática de engendrar cuantas copias viables del ADN fuera posible. Esta es la teoría de Richard Dawkins de gen egoísta. ¿Qué pasa, David, después de esa época, después de esa edad, la fase reproductiva? Absolutamente no le concierne a la biosfera. Entonces ahí estamos con un asunto, los que ya pasamos la fase reproductiva, la edad de merecer, nos vemos entonces con un armado genético específicamente diseñado en el curso de la evolución para reproducción efectiva. Entonces un montón de genes empiezan a operar en contra. Este es antagonismo pleiotrópico que mencionaba, ya no ambiental, ya no con una, digamos, ¿cómo sería? Asintótico, no, asincrónico, no, atópico. O sea, estamos en un ambiente atópico, estamos fuera de lugar, sino que además en este caso estamos fuera de tiempo. No se esperaba de la especie humana que viviera tantos años después del fin de la edad reproductiva. Y eso es en torno a una introducción al grave problema en que estamos, David, estamos con el agua al cuello. Sí, así es, Ernesto. Y de verdad que es preocupante, ¿no? Porque en las estadísticas se ve reflejado todo ese problema que hay detrás, ¿no? En ese entorno en el que vivimos a día de hoy. Y tú mencionabas el término de abundancia. Y a día de hoy prácticamente no requerimos primero ningún tipo de esfuerzo para comer, ya eso de entrada. Y segundo, pues que tenemos a disposición cantidades prácticamente ilimitadas, porque con un botón podemos pedir la cantidad de calorías de energía que requerimos y aún así, bueno, y comemos muchísimas veces al día, se acostumbra a comer prácticamente picar todo el día, hemos condicionado nuestro entorno a estar comiendo siempre. Entonces, ¿cómo, si es que hubiese una ventaja, porque solemos ver la modernidad, ¿no? El mundo moderno como que nos ha traído ventajas únicamente y comodidades. ¿Hasta qué punto el tener acceso a semejante cantidad de comida puede suponer una ventaja o una desventaja para nosotros como especie? Bueno, las dos cosas. El problema es que proveyó una brutal ventaja para la especie, como lo muestra la explosión demográfica del neolítico para acá, cuando domesticamos las plantas, y a la vez empezó a producir una desventaja para el individuo. Esto es
nuevamente, porque las adaptaciones que se crearon en el curso de la evolución, esas eras geológicas, son formidables para garantizar la supervivencia a la intemperancia del clima, de las condiciones agrestes, pero no son favorables para cuando ya la cuestión es individual. En otras palabras, esto es una herida en el corazón, una herida narcisista para la especie humana, pues la madre, esta idea, es muy interesante la noción de Gaia, ¿no? De la inteligencia, la biosfera como un ser viviente. Yo creo que hay una cosa así, esto es muy interesante, pero tenemos una idea de la madre protectora, la madre tierra, pero esto no es así, la biosfera es una máquina eficiente, ciega y absolutamente formidable, cuyo cometido central es sostener la vida orgánica sobre la Tierra. O sea, la biosfera es, para que la audiencia entienda, desde el punto de vista más simple, no es esotérico, específicamente termodinámico. La biosfera, la película de vida orgánica que cubre la Tierra, es un transductor de energía solar. ¿Okay? La entrada a la boca de expendio fundamental es la energía solar, la fotosíntesis, y de ahí empieza la cadena trófica, etc. Así considerado, lo que hay que ver es que tenemos entonces una presión específica, que es que la madre tierra, o lo que fuere que es, o sea, Gaia, se ocupa solamente de garantizar la perpetuación de la vida en sí misma. Es una maquinaria cuyo fin es perpetuarse a sí misma. Para una función que no cabe acá discutir, es una función de transducción de energía a nivel cósmico. ¿Por qué es eso? Estamos en medio de esa investigación, ¿no? Es muy interesante, quizás para otro día, otra conversación, probablemente en otro lugar. En la montaña, por ejemplo. El caso es de todas maneras que ahora cuando nos tira, digamos, nos tira la vida al ruedo, lo que nos pasa es entonces que estamos en condiciones de indefensión. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que pasa es que tenemos que considerarlo como esto es una máquina biológica. Esto que estamos haciendo, esto que tenemos, esto que habitamos, es una máquina biológica. Y esa máquina tiene un manual de usuario. Hay un manual del usuario que nosotros parecemos desconocer. Quiero hacer un breve paréntesis. En mi experiencia con los pueblos circumpolares, los Yupik, los Inuit, con los pocos pueblitos que aún viven en la vida de los últimos siglos en lo alto de Córcega, no en las montañas de Córcega, sino en las islas de Córcega, cuyas calles son escaleras, que estos no son paleolíticos, sino neolíticos tempranos, pero es evidente que hay una vida radicalmente diferente de la moderna. Digamos, ahí es diferente la cuestión, pero en mi apreciación de esto, lo que está pasando acá, y esto es muy serio, es que nos tiran al ruedo sin saber el manual de operaciones, que para ellos era absolutamente involuntario. Si los cazadores no querían ni pasar trabajo, ni pasar frío, ni pasar hambre, ni tener que soportar las heladas con el agua por la cintura, ni después tener que hacer básicamente meterse en una cueva cerrada calicanto con fuego ahí adentro y asarse sudando. O sea, todas estas cuestiones eran involuntarias. Yo te garantizo, porque lo he visto, que en el minuto que los cazadores recolectores de las pocas regiones remotas del mundo que por razones geográficas y religiosas continuaron aisladas hasta 1910, por ejemplo, donde pueden, en vez de un trineo de perros, tienen un trineo de motor, en vez de un arco y flecha y azagallas y lanzas y venablos, tienen un Winchester, y donde pueden empiezan yo he visto cazadores tomando Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Esto es porque hay unas cosas interesantes. Es decir, la data se empieza a mezclar. Pero el punto es el siguiente. Yo creo que podríamos establecer una suerte de mandamientos de la nutrigenómica. El primero de ellos es, tienes que darle una explotación vigorosa a la máquina. Yo creo que tú sabes que yo he estado alertando a la comunidad de que el ejercicio es una medicina extraordinaria, es una formidable herramienta de puesta a punto, pero como todas las medicinas debe tomarse en cucharita, no en balde. O sea, está tomando cubos de esta medicina. Con lo cual, el entrenamiento es bueno para fabricar máquinas letales, pero eso, por una cierta ley que ahora mismo enunciaré, precisamente acorta la vida, porque genera lo contrario de la restricción calórica. El superatleta tiene que comer como lima nueva, ¿no? Pues si no se desaparece. Y esa ley es la siguiente, y quizás con eso puedo acotar, y hasta así retomas tú el hilo de la conversación. La intensidad del metabolismo basal es inversamente proporcional a la duración de la existencia. Más intensa la tasa metabólica basal de BMR, Basic Metabolic Rate, más rápido el consumo de la reserva vital. Porque hay un recambio celular más rápido, eso induce una erosión telomérica más veloz, y ahí llegamos más rápido al límite de Hayflick, la cantidad tope de replicaciones que cada especie tiene. De resultado, entonces, que el que hace mucho más ejercicio que la dosis mínima efectiva para mantenerse fit, esencialmente tiene una vida como las estrellas de rock, intensa y corta, feliz y corta. ¿Right? Así que bueno, en eso estamos. ¿Cómo vamos hasta ahora?
No, vamos súper bien. De hecho, a mí me gusta una analogía que tú haces con la llama de la hornilla, del fuego, con respecto al metabolismo. No sé si la puedes un poco para que se dé a entender un poco más este concepto. Claro, para eso, para la gente muy joven que no se acuerda de los teléfonos de discar y todo esto, va a ser una analogía un poco extraña, pero en Cuba al principio, cuando yo era niño, a los años 60 y 70, había todavía unas lamparitas que se llaman quinqué. Y el quinqué es una especie de reservorio de vidrio que tú podías ver el nivel del líquido, que era querosén, que tenía un cuello así y tenía una mecha. La mecha simplemente, la mecha no ardía, sino que la mecha esencialmente conectaba la llama con el combustible. Y tú tenías un pequeño dial para darle más fuego o menos fuego. Bueno, yo aprendí muy temprano que cuando le das al dial más, incrementa la llama, el combustible dura menos. Teníamos además un medio de medirlo para que te durara ciertas horas de estudio, etcétera. Y eso es lo que nos pasa. Yo creo que, digamos, el capítulo inicial de uno de mis libros sobre biología tumoral, principia metabólica, se llama El fuego de la vida, The Fire of Life, porque es precisamente esta cuestión, esta visión estrictamente termodinámica, que es fascinante, que está atravesada por las leyes de la termodinámica. Y David, yo creo que tu audiencia puede, digamos, resonar con la idea de que todos los seres vivientes, mi hermano, todos los seres vivientes, no hay nadie escapa, están gobernados por las mismas férreas leyes termodinámicas. Con lo cual, más allá de nuestra subjetividad, de lo que creemos, etcétera, el acuerdo con la ley es ineludible. Con lo cual, entonces, bueno, está la cuestión a ver de ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el propósito de mi práctica alimentaria? ¿Cómo puedo organizar mi conducta de manera que sea congruente con el make-up, con la hechura de nuestro genoma? Y en definitiva, hay una cosa ontológica que es ¿cuál es mi propósito de vida? Porque esta máquina puede ser conducida a una llama muy intensa y corta, o una llama moderada, pero de vida más larga, o cualquier otra cosa. Hay muchas cosas para hacer en el medio. O sea, se ha probado en bioquímica clínica y se ha probado en biogerontología hace décadas, esto ya se sabe desde los 60 a los 70, que uno puede convertir a la máquina humana en cosas increíbles. Desde personas capaces de correr 42 kilómetros o 100 kilómetros seguidos, delgado como un alambre, operando sobre metiloxibutirato y acetoacetato, o enormes moles de músculo capaces de levantar 3 veces su peso. ¿Vale? Entonces, y no pueden hacer lo contrario uno y otro, ¿no? Porque tenemos fibras neutras, tenemos fibras rápidas y lentas, y una porción interesante de fibras neutras, porque el organismo está esperando que tú le digas en tu ambiente cuál es la necesidad preponderante, ser veloz o ser resistente y consistente. Bueno, con eso en mente, yo creo que la analogía está muy clara y la pregunta que hay que hacerse es ¿para qué quiero estar fit? ¿Fit for what? ¿No? Es decir, ¿cuál es el propósito de mi existencia y cuál es el trade-off, cuál es el balance que estoy dispuesto a dar? ¿Cuál es el sacrificio que estoy dispuesto a hacer? Así es, Ernesto. Entendiendo que nuestro organismo está adaptado para pasar por esos periodos de hambre, esos periodos no de hambre, digamos, sin comer, sin alimentarnos, entendiendo de que, pues, obviamente esto formó parte de nuestra evolución. Ya yo me quisiera meter en el tema ayuno. ¿Qué es el ayuno y qué sucede exactamente cuando ayunamos? Bien, la cuestión es, quería matizar la declaración que has hecho, es no solo nuestro organismo, los organismos de los animales superiores, en realidad todos los organismos, desde los unicelulares hasta los mamíferos y los primates, estamos adaptados para ayunar, sino que debido a las circunstancias de la selección natural, nuestro manual de operaciones requiere, demanda, precisa, necesita pausas alimentarias. En otras palabras, el organismo que terminó sobreviviendo, quizás hay otros organismos que tenían características diferentes, pero que se perdieron, no se extinguieron en el curso de las eras geológicas. Lo que esto implica es que los que sobrevivimos, los que ahora vivimos, los que estamos acá después de las últimas eras geológicas de evolución, necesitamos, no es que podemos hacerlo si quisiéramos, ¿no? Necesitamos, ya, demanda la explotación correcta de esta máquina biológica, demanda pausas profundas a intervalos irregulares, es decir, no monótonos de esta cuestión. Y lo que es interesante es que el origen de esto, para que la gente entienda, esto tiene que ver con desde el origen mismo de la vida. Es una idea fantástica, la de la sopa primordial, ¿no? De primordial soup. Es una idea de un científico fantástico, Oparin, un ruso, sobre el cual se juntó Haldane y Miller y Urey con los grandes experimentos de ellos, de la síntesis abiótica de los compuestos orgánicos, donde el origen de la vida fue en el océano, un océano 10 veces más denso que el que ahora, de la densidad actual,
10, 12 veces más denso, en un momento con una riqueza de oxígeno mucho mayor, de casi el 40%, lo cual generó en cierto momento la posibilidad de organismos mucho más grandes, ¿no? Por una cuestión de tasa metabólica, etc. Se llama la ley de Kleiber. Bueno, el punto con esto es que cuando esos organismos, desde los seres unicelulares, se veían constreñidos por heladas o tormentas ácidas, o lo que fuera, básicamente sequías, pasaban largos periodos sin comer. Surgió entonces la posibilidad de sobrevivir la hambruna, el cese total de la nutrición, y es importante que entienda la audiencia, las señales que detonan este proceso de supervivencia a costa de los propios materiales son estrictas, son señales absolutas, porque, digamos, es una histéresis reversa, ¿no? Si necesitas absoluta, ni una sola señal o sea, silencio absoluto o carencia absoluta de nutrientes. Bueno, lo que pasó ahí es que lo que surgió en el curso de la evolución es un recurso ancestral muy ingenioso de sobrevivir a costa de degradar ciertas estructuras internas, concretamente estructuras proteicas, y tirarlas a la hoguera mitocondrial o a la hoguera fermentativa, las células que no tienen mitocondrias, las células procariontes, esencialmente anaeróbicas. Pero aquí lo interesante es que no es a destajo, es decir, no es una degradación irreflexiva y ciega y automática de las estructuras internas, como si fuera yo quemo los muebles de mi casa en el medio del invierno, pues se me acabó el carbón o el petróleo. Bueno, ¿cuáles muebles? Lo interesante es que los organismos han desarrollado, sobre la base de la estructura de las proteínas, la estructura terciaria, un modo de clasificar, un reloj molecular, que esencialmente describe a la célula cuán vieja es esa proteína. Entonces, las proteínas más viejas son degradadas prioritariamente primero. El resultado de esto es, como la audiencia entenderá, que al final de un periodo de hambruna que no me mató, que no me termina matando, pues la hambruna te mata eventualmente, o sea, la inanición indefinida te liquida, entra en falla multiorgánica, me deja chiquito, enmagrecido, con una biomasa mucho menor, mucho o poco, no importa, depende cuantitativamente de cuándo fue la hambruna, pero con una calidad de orgánulos, de organelas intracelulares, muy superior, ¿ok? Dependiendo de qué grado de autofagia había y qué grado de deterioro previo tenía el organismo, el sujeto, etc. Así que en definitiva lo que pasó es que para sobrevivir, estas son dos cosas, dos por el precio de uno, para sobrevivir, lo que hacíamos era degradar las estructuras más viejas y gastadas y rotas, y el resultado, la emergencia de eso, si tuve la suerte de sobrevivir y finalmente chocar con los nutrientes, ese tesoro líquido que yo digo, oro líquido, es que cuando se vuelve al estado, se sale del estado de senescencia, perdón, de quietud, de quiesencia, de falta de replicación a de replicación, se replican las estructuras más jóvenes y más frescas y más viables. Entonces, el proceso que se ve en los animales, que se las aves de corral, se llama replume, y se ve en todas las especies testeadas, forzar a los organismos de manera diseñada a una restricción calórica profunda y prolongada, dos cosas, profunda y prolongada, tiene como efecto, un poco paradójico, pero entendible, tiene una lógica perfecta, la renovación y esencialmente el rejuvenecimiento de sus estructuras. En todo caso, lo que es claro, David, y este es el santo grial de la biogerontología, es que la restricción calórica profunda y sustancial, y esto hay que cuantificarlo, es una fracción de la ingesta calórica vitalicia completa, el paquete de calorías de toda la vida del animal, de cada especie, tiene el efecto así replicable y robusto de prolongar sustancialmente la longevidad máxima. Y también bajar la mortalidad por todo caso. Así que ese es el asunto por el cual nos interesa tanto. La verdad que es espectacular cuando uno se da cuenta lo complejo y lo inteligente que es nuestro organismo, ¿no? Que tiene todos esos mecanismos que ha desarrollado durante millones de años y nosotros insistimos en pues no aprovecharnos de ello. Tú mencionabas el tema de restricción calórica profunda y prolongada. Si bien entiendo de que prácticamente, básicamente todos ayunamos en en mayor o menor medida, porque claro, siempre hay una distancia entre esa última comida de un día con la primera del día siguiente. ¿En qué punto se empiezan a aprovechar todos esos beneficios de los que hablamos que se suponieron, o sea, que se suponía que eran más que un beneficio del cual disfrutábamos, era una obligación, ¿no? Como especie el pasar por esos periodos de ayuno por el entorno en el que vivíamos? ¿A partir de qué momento es que empezamos a disfrutar de esos beneficios?
Claro, una cosa es buena, David, establecer en términos semánticos que lo que la gente llama ayuno y te trae el lenguaje teal hacia ahí, que es el desayuno. Voy a desayunar, o sea, tiene que hacer sangre y venga en ayunas. Ayunas no es ayuno. ¿Okay? De hecho, lo que se ha visto incluso, y tengo evidencia experimental, he hecho más de bien por arriba de 80.000 mediciones individuales en unos 5.000, 6.000 individuos, portadores de enfermedades serias o superatletas, en todo el espectro de aptitud humana, de los superatletas hasta personas muy, muy enfermas, portadoras de tumores sólidos, de patologías neurológicas, metabólicas, etcétera, disfunciones renales, todo el asunto, es que para considerar realmente que el organismo sensa sistémicamente y sin dudas, ok, estoy en vacas flacas, bajo la tasa metabólica basal a la mitad, bueno, hace falta algo así como 72 horas. Un grupo menor, una quinta parte de los sujetos, en particular sujetos jóvenes y físicamente aptos, esto ocurre en 48 horas, pero quiere decir una franca cetosis, entendiendo por ello una glucemia por debajo de 70 y una cetonemia por encima de 2 milimoles por litro. ¿Okay? 70 miligramos por decilitro. Y quiere decir que solamente ahí se detona la autofagia regenerativa, porque hay que entender, el organismo es avaro de sus tesoros. El organismo está condicionado en el curso de la evolución para atesorar todo lo que puede. Tiene ese drive, porque en realidad nunca sabíamos cuándo íbamos a volver a comer. De hecho, una de las características de nuestra especie, y lo ves en otras especies también, ciertos cachorritos, por ejemplo, si tú no los paras de comer, yo he visto perritos explotar, tenido una ruptura, porque comen hasta explotar, literalmente hasta explotar, ciertas razas, no me acuerdo ahora, no sé si es San Bernardo o cuál. Mi mujer, de hecho, siempre está atenta con los cachorritos que tenemos, que no coman hasta explotar. ¿Por qué es esto? Porque era digamos, era una ventaja competitiva, nos confería una ventaja competitiva poder comer como bestias hasta casi explotar, pero nunca había tanta comida para explotar. ¿Por qué? Porque después eso me daba una probabilidad matemáticamente más alta de sobrevivir, en la que sin duda iba a llegar, que es la época de la carestía. Entonces, la primera cosa que yo haría es ponernos de acuerdo en el lenguaje, llegar al acuerdo que en mi consideración, digamos, en mi narrativa general, yo solo llamo ayuno a la cantidad suficiente de inedia, o sea, absoluta inanición, suficiente para barrer la reserva de glucógeno hepático muscular. Ese sería ayuno. Y eso en función, David, claramente de cuál es mi tasa metabólica de inicio, qué cantidad de comida comí en la última comida, cuál es la temperatura ambiental y cuál es el grado de desempeño que tengo. Somos un sistema termodinámico abierto. Por todas esas condicionantes voy a entrar antes o después en la absoluta inanición, cuyo proxy, cuyo marcador es la cetosis fisiológica. No es que estemos persiguiendo esto, el organismo va de cetosis a glucosis ha pendulado sin ningún problema durante millones de años. Lo que pasa es que si no tengo el otro, la contraparte, si no hago periódicamente ese balance entre la dominancia de un combustible y la dominancia de otro combustible, cetonas y glucosa, termina la glucosis, que es perfectamente natural para todas las especies, termina convirtiéndose en hiperglucosis. Y ahí es donde la mula tumbó a Genaro, porque ahí eso es directamente venenoso. Es muy interesante, David. Hago un breve paréntesis. Comprende la audiencia que hay mecanismos para excretar el exceso de glucosa. Ahora fíjense, ¿cómo yo voy a excretar un nutriente? ¿Por qué nuestros riñones tienen unos transportadores especiales, se llaman SGLT, Sodium Glucose Transporters, es decir, transportadores de glucosa asociados al sodio, cuya función normalmente es rescatar de la orina la glucosa circulante después del filtrado glomerular? Si estamos todo el tiempo tratando de rescatar glucosa. Cuando la glucosa pasa por encima de un cierto margen de tolerancia, una hiperglucemia específica, y es más o menos cerca de 140, hay quien dice menos, hay quien dice más, empieza a producirse glucosuria. Es decir, el organismo dice, esto es una toxina. ¿Se entiende entonces? Ya, tan extraño, irregular y patológico o patogénico, más bien, resulta la hiperglucemia, que hay un mecanismo molecular intrínseco de los mamíferos para deshacernos del exceso de glucosa. No cierro ese paréntesis ahí. Así que bueno, es un asunto. Hago un énfasis, por como armaste la pregunta, en que las restricciones alimentarias que sufrieron los animales superiores y nuestros ancestros, los primates, fueron siempre involuntarias. Nosotros estamos, o sea, de hecho eso se ve en las oleadas migratorias. Lo primero, las migraciones modernas, que la gente es empujada a moverse de país o de continente por cuestiones económicas, por
apretura económica, lo primero que hace la gente que le va un poco bien es comer todo aquello que siente que es un trofeo. Y entonces tienes todos esos inmigrantes de segunda generación, gordos y con un montón pero están encantados de ser robustos porque alcanzaron el objetivo. O sea, ya no están famélicos. Hay que entender, yo quiero que la audiencia recuerde que la norma para la especie humana en los últimos 70.000 años fue morir de hambre, frío y desolación. Entonces, las hambrunas eran un problema. Hasta hace muy poco lo vimos, hace medio siglo, hay poblaciones que todavía están en Biafra y todo esto, la inanición era un problema. El problema al revés, David, ahora tenemos la paradoja moderna de los pobres gordos, ¿no? Así que bueno, o sea, hay abundancia irrestricta de calorías y muy mala calidad nutricional. Y ese es el asunto, David, ahí nos agarra el siglo XXI. Sí, que estamos comiendo en exceso y malnutridos al mismo tiempo, ¿no? La paradoja que tú siempre mencionas. Y yo quería mostrar aquí un poco, porque claro, cómo iba a ser una entrevista a Ernesto Prieto de ayuno prolongado y no haber hecho un ayuno prolongado, ¿no? Entonces, no sé si se logra ver aquí, tengo unas 57 horas más o menos Sí, de sí. ayuno. Y bueno, tenía por aquí, tengo 4.5 de lo que son cetonas y, si no me equivoco, 65 de glucosa. ¿Qué está ocurriendo en este momento en un cuerpo que ha ayunado esa cantidad de horas y qué consecuencias supondría para nosotros como especie el no tener el no tener en nuestra vida esos periodos de ayuno en esta era moderna, cuando obviamente, como tú bien lo mencionabas, habíamos estado acostumbrados a pasar esos periodos de inanición? Claro. Bueno, la primera de las cuestiones, tu pregunta tiene dos lados. Una es qué pasa y otra es qué pasa si no, ¿no? Um, vamos a empezar al revés. Lo que pasa si no es que esencialmente estamos mal usando la máquina. De hecho, uno puede ver, hay muchas maquinarias cuyo modo de almacenamiento es en activo. No son explotadas, pero hay que conectarlas y que funcionen, ¿no? Porque esencialmente se deterioran por la falta de uso, ¿no? En el laboratorio pasa todo el tiempo. Cuando no usas una máquina de bioquímica clínica, tienes que llamar al técnico, te cuesta una fortuna, las tubuladuras están secas, todo un rollo. Las mismas piscinas, una piscina, si no le pones, si no está llena de agua, si no está en funcionamiento, el agua se pudre, se te vienen los muros encima y todo este rollo. Entonces, si no damos las pausas alimentarias para las cuales nuestro organismo está esencialmente preparado, estamos arruinando. En otras palabras, las dos condiciones de uso fundamentales de nuestra máquina son el empleo vigoroso del biomecánico, porque eso garantiza una fracción de la limpieza a través de la linfa y otras cuestiones, garantiza un caudal circulatorio suficiente para subir la presión tisular de oxígeno, los tejidos profundos, y esto tiene muchas circunstancias que, digamos, de eso se sostienen los huesos, el trofismo óseo, de eso se sostiene la neoangiogénesis, etcétera, que mantenga el árbol vascular, la densidad vascular, microvascular en los tejidos. Pero por otro lado también está el asunto de que nunca nos reformamos, nunca regeneramos las estructuras profundas, subcelulares, los orgánulos, porque nunca para de entrar la comida. Entonces nunca hay una ocasión para activar aquel mecanismo ancestral originalmente diseñado para sobrevivir, pero tangencialmente resultante en una renovación del organismo, ¿no? La primera parte de tu pregunta, que ahora respondemos al revés, es ¿qué está pasando? Lo que está pasando es una simple transición de la glucosis a la cetosis. Y yo de hecho, propuse este vocablo de glucosis a la comunidad médica y científica, pues no existía la comprensión de, éramos como los peces en el agua. ¿En qué ambiente estamos? En el ambiente. No había la conciencia del agua. Toda la gente que se formó en ciencias de la salud de manera ortodoxa asocia de inmediato el prefijo ceto al sufijo acidosis. ¿Okay? Yo ordené a mi equipo, digamos, en mi laboratorio ha estado siempre, mi laboratorio ha viajado por múltiples países y siempre se reviste de una operatoria médica ya para la interfase clínica. Bueno, hay un cierto momento que le dije a nuestro equipo, junté a los médicos, a todo el mundo, los bioquímicos, los farmacólogos, las enfermeras, basta de pedir pH sanguíneo. Ya, después de medir 80.000 veces a los pacientes, unos 5.000 pacientes, decimos, pacientes portadores de tumores enormes, metástasis diversa, casi entre 600 gramos y 1,5 kilos de masa tumoral, cuando sumas lo que se llama la carga tumoral, tumor burden. 7.4, el pH era 7.4 más menos 0,0.2. O sea,
0.02. Es decir, no hay tal acidosis. Y esto que venían a la puerta, lo que llamamos el filtro diagnóstico, con 2 o 3 días de inanición total, para que nuestros médicos hicieran las intervenciones ya específicamente moleculares, farmacológicas, endovenosas, en el contexto de una profunda transición de la glucosis a la cetosis. Con lo cual, entonces, hubo que decir, mire, la cetosis es fisiológica, salvo en el caso de los diabéticos descompensados, por razones que la acidosis la aportan, en realidad, las 450 miligramos por decilitro de glucosa, la descompensación especialmente osmolar y los buffers y todo este rollo. Las cetonas son inocentes también. ¿Okay? En el caso de la cetosis metabólica, de la acidosis metabólica, las cetonas son inocentes. Yo hace rato lo dije, ketones are innocent, ¿no? Bueno, si entonces consideramos que hay un estado natural, fisiológico, al que se arriba por la natural deprivación de alimentos llamado cetosis, ¿cuál es el estado al que regreso? No tenía nombre. Así que dije, bueno, osis, cetosis, glucosis. ¿Right? Y este balance es muy común y así es, de hecho, yo he observado ahora, los últimos 2 meses he estado haciendo observaciones recurrentes, matutinas, de toda la fauna local acá en la Florida, con 2 o 3 especies de aves y 2 o 3 especies discernibles de peces, moluscos, etc. Y esencialmente veo que hay muchos periodos por la intemperancia del clima, porque los bancos de peces no están, es decir, el alimento no viene, o qué sé yo, donde esos animales comúnmente hacen festines, cuando encuentran un banco de peces hacen festines y después están 3 días sin comer. Incluso volando continuamente, con los rituales nupciales, es decir, esto es una observación, cualquiera que se dedica a ver la naturaleza, ves constantemente, todo el reino animal tiene ciclos, pendulan de la glucosis a la cetosis. Y la pregunta es, ¿de qué viven las aves? ¿De qué se sostienen energéticamente en sus migraciones que duran miles de kilómetros? Bueno, de las reservas armadas en tiempos de bonanza. Y ahí eso supone en todos los lados, en todos los animales, en todos los vertebrados, un tránsito de la glucosis a la cetosis. Y lo que pasa es eso, es simplemente una cetoadaptación. El problema es que nos cuesta trabajo y todo eso porque hemos perdido la flexibilidad, hemos perdido la presteza de ir de un lado al otro. Es decir, nuestro genotipo ha resultado en un fenotipo inadecuado para esa demanda súbita de una transición energética, ¿no? de un mundo a otro. Así que bueno, pero una vez que eso termina, nosotros podemos hacerlo perfectamente. Y lo que pasa es que cuando realmente transponemos la barrera del glucógeno, agotamos esta barrera, que se conoce perfectamente cuantitativamente cuánto es, cuánto dura, etcétera, o sea, cuál es su potencial energético, su reserva energética, entonces el cuerpo se ve obligado a vivir y a reactivar toda una serie de mecanismos hacia atrás, una señalización hacia la biblioteca. El núcleo, recuerden, es una biblioteca pasiva, el núcleo es un archivo de recetas de cocina, ¿okay? De cómo fabricar proteínas, entre otras cosas, ¿no? Y simplemente entonces hay una reprogramación del metabolismo energético que tiene que ocurrir lo más rápido posible. Mientras más uno haga este ejercicio de recordar nuestra conducta ancestral, más rápido llega a la cetosis, ¿no? Pero ahí bien empieza el baile. Entonces, si yo detengo el proceso, si queremos modelar lo que pasaba antes, para beneficiarnos de este replume que dicen los polleros, ¿no? La industria avícola, esencialmente tenemos que permanecer en ese estado, que por suerte es voluntario, diseñado y que yo sé perfectamente cómo, cuándo y dónde voy a salir de ahí, lo cual sube las probabilidades de sobrevivir, garantiza la supervivencia, de hecho, el tiempo suficiente para que se manifieste ahí sí profundamente la autofagia regenerativa del cerebro, las neuronas, los cardiomiocitos, los hepatocitos, etc. Así, los huesos, las vísceras, tiene que haber un recambio profundo que toma tiempo. La barrera más o menos es 72 horas. Por eso yo digo, yo estoy en ayunas, estoy en transición, cuando declaro, estoy en profunda y franca cetosis, entonces digo, muy bien, -1, -2, -3, -4. Ahí empezaron los días que cuentan, cetosis o no, ya no tiene relevancia, los días que cuentan en términos de autofagia regenerativa. Y Ernesto, yo te pregunto algo porque, claro, lamentablemente, bueno, esto del ayuno, obviamente, ya con todo lo narrado y lo expuesto, nos damos cuenta de que no es ni mucho menos una moda, pero sí que es una tendencia, ¿no? Cada vez se habla más de ello en las redes sociales, cada vez más personas pues se aventuran a meterse en esto del ayuno y sobre todo los ayunos más prolongados, lo que estamos hablando aquí el día de hoy. Pero claro, muchas de estas personas que empiezan a escuchar este término en familiares, amigos, redes sociales, seguramente nunca han aprendido a nutrirse, primero que nada, antes de meterse en un estado de inanición. Entonces, ¿crees que supondría un peligro para la salud el intentar ayunar
sin haber aprendido antes a nutrirnos. Es muy posible. Esto no es posible, como no sabemos cuál es la práctica nutricional de cada uno, a juzgar por los resultados es muy mala. No podría decirse con exactitud, no podríamos aseverar esto, salvo que hagamos un estudio, esencialmente un sample, obtengamos una muestra representativa de la población. Pero lo que sí me da espacio para decir es que hay personas que están suficientemente nutridas, así que no están con esta paradoja simultáneamente obesas y malnutridas, sino que están obesas y bien nutridas, para las cuales simplemente el aspecto cuantitativo de suprimir las calorías garantizaría una disminución sustancial de la mortalidad por toda causa, ¿no? Las primeras causas de muerte, etc. El asunto está si esto es suficiente, y lo que pasa, por ejemplo, con la suplementación vitamínica, con comer una dieta rica en nutrientes, pero equivalente calóricamente a la dieta ad libitum, es decir, al monto calórico que comen las especies en las que se han hecho estos experimentos, el grupo de control, que come sin tasa, a voluntad ad libitum, es que entonces garantiza, o sea, más sujetos llegan a la edad promedio, pero no hay esencialmente un incremento de la longevidad máxima. Quizás lo podría explorar mejor así, exponer mejor así, para que la audiencia entienda. Para yo decir, David, para yo ponerme acá y decir, o sea, declarar, aseverar, pontificar, decir, la restricción calórica prolonga significativamente la longevidad máxima, yo tengo que automáticamente establecer un lenguaje cuantitativo y decir qué cantidad de restricción calórica. Decididamente cualquier cantidad de restricción calórica es mejor que comer desaforadamente, número uno. Por supuesto que hay unas prácticas alimentarias infinitamente mejores que otras. Le hace la dieta americana estándar es una aberración que ya no es americana, la dieta mundial estándar. La SMS, ¿no? Pero la DMS, dieta mundial estándar, o la DME, no sé cómo sería en español. El punto es, desde el punto de vista de mi declaración, que la restricción calórica baja la mortalidad por toda causa y levanta la longevidad máxima, el maximum lifespan, tengo que cuantificar. En los estudios experimentales, lo que hemos visto una y otra vez, mi primer estudio de restricción calórica animal la hice con conejillos de Indias, con una especie que se llama Cavia porcellus, nosotros le decimos curieles, Cuba, curielitos, lo que se llaman cobayos en España, ¿no? Guinea pig es en inglés. Ya ahí es evidente en especies que tienen ciclos cortos de vida, donde la restricción calórica es así, profundamente significativa. Siempre hay que tener un grupo de control, eso es un estudio randomizado controlado. O sea, tengo 100 animalitos, 98 animalitos, 350 animalitos, y los distribuyo sin escoger, los mejores para acá, los más saludables, los menos saludables. Hago una alocación random, es decir, aleatoria, y creo 2 grupos o 3 grupos de condiciones homogéneas. Se llama cohortes homogéneas, estadísticamente. Bueno, resulta que tengo 2 o 3 grupos y quiero explorar una variable que es todo lo demás siendo igual, siendo muy puntilloso de que las condiciones experimentales sean las mismas ambientales. Entonces a un grupo le dejo comer todo lo que quieran, la dieta de esa especie, y a otro le doy a comer la dieta de esa especie, la misma dieta, disminuida en calorías. La quita calórica, David, que hace falta para obtener resultados robustos, repetibles, es del 33%, una quita de 1/3. Y esto se hace, digamos, normalmente, por usual, se hace como una restricción crónica, moderada crónica, por así decirlo. O sea, con todos los días de la vida, o a partir de cierto momento, más allá de la maduración, por ejemplo, en diferentes experimentos, se hace de manera que tú tienes entonces un animalito crónicamente subnutrido. ¿Se entiende? Crónicamente subnutrido. Esto, en principio, es dosis dependiente. Los grupos, que tienen diferentes grados de restricción, los grupos de más restricción son los que más viven hasta un punto crítico donde más restricción empieza a tener retornos decrecientes, incluso negativos. ¿Por qué es esto? Porque me faltan los micronutrientes. Por supuesto, enseguida, los que somos tan vivos dijimos, bueno, ya tengo este es el santo grial. Hacemos una gran restricción calórica y agregamos suplementos de las vitaminas y los nutrientes esenciales, oligoelementos, aminoácidos esenciales, etc. Bueno, todo esto configuró lo que se llama CRON, Caloric Restriction with Optimum Nutrition. Uno de los pioneros de esto fue el doctor Roy Walford, que yo fui al lugar aquel, no sé si viste el documental, Cáncer y Civilización, que hicimos con los Inuit y todo, y él fue el médico del experimento Biosfera 2,
que fue que ocho científicos, 4 hombres, 4 mujeres, pasaron 2 años encerrados en un lugar herméticamente cerrado, así, un sistema cerrado donde solo entraba la luz solar y no había transporte de sustancias, ellos vivían de lo que tenían ahí adentro, etc. Es de este origen que viene todas estas interpretaciones, y lo que la gente tiene que entender es que si yo voy a hablar de restricción calórica, tengo que decir cuánta restricción calórica. ¿Okay? Bueno, lo que he encontrado yo y lo que mi laboratorio ha hecho en los últimos 20 y pico de años, y muy específicamente en los últimos 3, es explorar la manera de acortar la cantidad de restricción calórica. Y esa manera es hacer, en vez de restricción moderada crónica, ¿okay? Esencialmente, que es lo que termina pasando cuando hago one meal a day o lo que fuere, es hacer restricciones abruptas y permitir banquetes, permitir festines, que no son tales, porque uno se te pone el estómago más chiquito, ¿no? Pero esto equivale a algo así como, finalmente hemos podido hacer el 21 o 22% en vez del 34 o 35%, ¿okay? Con lo cual, entonces, tenemos de una jornada solar de 365 días el año, más o menos tienes que quitar, esto es de la segunda mitad de la vida en adelante, tienes que quitar el 21 o 20% de las calorías. Estos son 73 jornadas, 80 jornadas de absoluta inanición en el año. Y como ya vimos, no hay que hacerlo en ayunitos cortos, un ayuno por semana, un ayuno de 36 horas por semana, pues no alcanza. No alcanza a barrer con la reserva de glucógeno y empujar al cuerpo a empellones, o sea, forzarlo al reciclado subcelular de las proteínas. Entonces hay que hacer paquetes, clusters de ayunos profundos y prolongados, o sea, totales y prolongados, porque llamé ayuno profundo, distribuidos estratégicamente a intervalos irregulares. Esto es importante porque esto replica también la estacionalidad. Y entonces, el asunto de qué como, cuando como, bueno, primero hay que comer a satisfacción. Esa es una cosa interesante. Y esto es muchísimo más tolerable cuando ayunas del todo y puedes comer del todo, es mucho más tolerable. ¿No? Es una vida feliz porque es intensa en los dos aspectos. Pero, por supuesto que ya que tengo el chance de comer, la oportunidad de comer, más vale que lo que coma sea, como yo digo, oro líquido, o sea, que sea un tesoro culinario, ¿no? Que no comer porquería, pues disparate. Pero ahí está la cosa, bueno, ¿cuál sería la práctica alimentaria más apropiada para la especie humana? Bueno, la primera cosa que hay que ver es que toda declaración general, estática, inamovible, es insustentable, porque no funcionaba así la dinámica alimentaria circanual de la especie humana, en particular en la última glaciación, el último periodo glacial. Quiere decir que yo me acuerdo cuando era chiquitico en Cuba había la temporada de la guayaba, llegó la toronja, después la temporada del tomate y después se acabó, chirrén, chirrán. Cuando no hay, no hay. Entonces, es importante entender que si un alimento es bueno, tampoco es bueno todo el tiempo, porque no estamos preparados. O sea, hace falta pausas sectoriales, pausas alimentarias, o algo así como, esto le llamó un mentor que yo tuve hace 30 y pico de años, el doctor Marcos Díaz Mastelari, le llamó ayunos parciales, ayunos sectoriales, decía. Es decir, no comes lo mismo todo el tiempo. ¿Okay? Bueno, con esto en mente, yo creo que hay que entender que hay que parar y pensar, y parte del cometido de la serie Science to the People, que es mi función de comunicación al costado de la investigación pura, es dotar a la gente, por ejemplo, a tu audiencia, de las herramientas de juicio crítico para sentarse y analizar y construirlo, no seguir al próximo abanderado que tenga la moda del momento y después cambiar de líder, ¿no? Ir de maestro en maestro, de gurú en gurú, sino empezar a pensar y a construir consciente y voluntariamente, tomar las riendas de la salud sobre la base de la ponderación, del juicio crítico y de lo que yo he llamado la lógica de la biología evolutiva, ¿no? Como decía Teodosius Doshansky, nada en la biología tiene sentido sino a la luz de la evolución. Bueno, esa es una muy buena regla de oro. Sí, yo creo, Ernesto, que has dado en el clavo con lo que tú dices de darle a las personas las herramientas para que ellos mismos se puedan valer por sí solos, ¿no? Yo creo que en lo que falla la mayoría es justamente en eso, ¿no? Creemos que, y a mí hay una frase que me encanta, que la escuché una vez en un webinar tuyo, y es que no se trata de bajar el lenguaje, sino de elevar la conciencia, de elevar esa capacidad de comprensión y de entendimiento, y es a lo que a día de hoy debemos aferrarnos, ¿no? No de pensar que esa otra persona que está allí fuera tenga que bajar a nuestro nivel para que nosotros podamos entender. Nosotros tenemos que también hacer parte de eso, de tomar las riendas. Al final es nuestra salud, y de hecho en una charla en Madrid hace un par de años,
los jefes de los distintos departamentos del Hospital de La Paz, decían de que si tú tenías que buscar el estudio y llevarle, imprimirle el estudio y llevárselo al médico para que él estuviese actualizado, pues, ¿por qué no? O sea, Claro. si es tu Ajá. salud, si tú tienes que ser partícipe también, no puedes pretender de que el médico del otro lado pues esté en todo y solamente para ti, ¿no? Uno también tiene que hacerse Claro. partícipe de eso. Y nos estamos quedando sin tiempo, Ernesto. Lamentablemente tenía un montón de preguntas más, pero entendiendo de que en el pasado el ayuno, esto del ayuno prolongado no era opcional, ¿no? De que era simplemente una consecuencia de nuestro estilo de vida. Y entendiendo todos los beneficios de los cuales hemos hablado de ese ayuno prolongado, ¿cómo podemos vernos beneficiados de esa práctica a día de hoy? ¿Cómo podemos incluirla en nuestras vidas? Claro, bueno, ahí hay un asunto que es el asunto, había anotado cuando no te quise interrumpir antes, el asunto de la voluntad, porque todos los organismos vivientes, con su avidez por estar plenos y reproducirse, por comer y reproducirse, sufren, digamos, no entran en la inanición a propósito. Entonces, el ayuno siempre, o sea, la inanición siempre fue involuntaria, pero inevitable. Estos dos elementos, involuntario e inevitable, nos ponen frente a la situación de que, y es muy interesante desde el punto de vista, quiero decir, ético y ontológico, ok, es nuestra responsabilidad. Es muy interesante como medicina. El ayuno es una medicina extraordinaria, fantástico. Tienes que tener el convencimiento suficiente, la cohesión psíquica suficiente y el arresto suficiente para decir, me voy a privar voluntaria y conscientemente del alimento. Lo tengo ahí, pero no lo como. Yo creo que lo que yo sugiero es, primero, conocer profundamente y después explorar, porque yo no digo conocer teóricamente, sino comprender esta práctica que fue descubierta, por supuesto, por las personas más brillantes de toda nuestra especie en los últimos 17.000 años, que son la gente que hacía desarrollo espiritual, porque el ayuno es una herramienta espiritual extraordinaria y además una herramienta médica extraordinaria. Pero bueno, administrada de esa manera, ¿no? Entonces esto nos pone, es el libre albedrío, David. Nosotros somos responsables de esto. Lo que yo sugiero es hacerlo conocer más, pero no teóricamente, sino conocer por medio de la práctica. Entonces, hacer esta aproximación sucesiva, como decía von Clausewitz, esta progresión y regresión del ayuno que te va dando esa flexibilidad, te va dando ese conocimiento, tú vas evaluando, porque las declaraciones que podemos hacer son generales, pero después yo tengo una n igual a 1. O sea, esto es un experimento de un solo sujeto, que soy yo. ¿Cómo me sienta a mí hoy, además? No es lo mismo Ernesto a los 40 cuando hacía luta libre y vale todo, que Ernesto a los 54, donde tengo otras cuestiones, ya tengo más años en las costillas y tengo otros cometidos, otros propósitos y otras responsabilidades. ¿Okay? Así que bueno, esa es mi recomendación, es conocer por medio de la experiencia directa. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo, es bajo la experiencia propia, ¿no? Y no únicamente dejarnos guiar por la experiencia ajena, sino exactamente como tú lo mencionabas, pues nutrir nuestro cerebro pues, de todo ese conocimiento que hay allí fuera y luego experimentar en base a nuestras propias sensaciones. Y a partir de allí, pues ir, como tú decías, progresivamente avanzando en el tiempo pues, en profundizar en esas prácticas. De Claro. verdad, David, Ernesto, tengo dime. un minutico más, si me permites, quería no abusar de vuestro tiempo, pero hay un asunto que es importante. Cualquier declaración que podamos hacer acá tiene que ser nuevamente cuantificada de la siguiente manera y además calificada. El ayuno es una herramienta extraordinaria, pero tiene contraindicaciones absolutas, las embarazadas, los lactantes, los niños chiquitos, las personas con caquexia, etc. Pero también hay un elemento, no existe el hombre, existen así, fácilmente te puedo describir 6 fenotipos metabólicos fundamentales, donde que tienen con el sexo, con la índice de masa corporal, con el grado de resistencia, etcétera, con lo cual diversas clases de ayuno son diseñables para diversos fenotipos, subfenotipos, subgrupos metabólicos. Con esto en mente, entonces, para que la gente no entienda, hace falta un poco de ayuda calificada para uno comprender y no ser algo desatinado, ¿no? Gracias. No, no, y me gusta que lo hayas sacado a colación porque de hecho, bueno, yo la primera vez que me aventuré a un ayuno prolongado fue de hecho de la mano del taller que tienes junto con el libro, que bueno, esperemos que para cuando se esté escuchando esto aún esté todavía a disposición ese libro, creo que ya va por la tercera versión, si no me equivoco, y Ayuno seguramente profundo 3.0, sí, sí. habrá seguramente la oportunidad también de participar. Yo creo que la mejor forma de iniciarse es esa, con una guía, sobre todo pues
aplicando ese conocimiento, pero sobre todo teniendo esa guía pues que te pueda ayudar en ese proceso de adaptación que tú bien mencionabas. Ernesto, de verdad que ha sido un enorme placer el tenerte aquí el día de hoy, un gustazo enorme. Quiero que seas tú pues el que se dedique estos últimos segundos a recordarnos dónde compartes todo ese conocimiento que tienes, dónde compartes todos esos experimentos y dónde te pueden seguir para seguir aprendiendo de la mano de Muy Ernesto Prieto. sencillamente hay dos fundamentales, es mi página, ernestoprietogratacos.com, mi Instagram, no creativamente, Ernesto Prieto Gratacos, y después en el canal de YouTube tenemos ya clases de formato más largo, el canal se llama Ernesto Prieto Gratacos también, así de manera monótona y uniforme, con mi nombre y apellidos, me encuentran en todos lados. Es lo más fácil, lo más sencillo y además, bueno, bastante fácil de pronunciar y de escribir, así que a buscar a Ernesto Prieto Gratacos en las redes sociales y en la web, que por allí estás aportando un montón de conocimiento. De verdad que a mí me ha servido de muchísima ayuda este último año. Y nada, Ernesto, muchísimas gracias de verdad por haber compartido aquí con todos nosotros y te mando un abrazo enorme. Otro querido, ya nos veremos. Cuídate.